Últimas noticias. Actualidad. Economía. Finanzas. Macro. Aquí estamos en la conexión macro. Vamos a arrancar este estudio del ciclo económico desde lo más fundamental, como siempre en el plató de Trading Pro. Soy José Sabotti, ya sabéis, vamos a arrancar con las primeras imágenes que os traigo hoy. Vamos a ponerla ya en pantalla para que la podamos analizar, para que la veáis. Fijaros, aquí la veis. Hoy vamos a ver también deuda, que hemos dicho antes. Aquí lo tenéis. Qué importante lo que puede hacer la Reserva Federal, decisión de tipos de interés y el error que cometió en los 70, cómo lo puede replicar el bono de Powell. Powell siempre ha dicho que él se ve como Paul Volcker, no como Arthur Burns. Fueron los presidentes de la Fed en el último ciclo inflacionario que hubo en Estados Unidos. Arthur Burns, fíjate, voy a poner un grande para que lo veáis, cometió el error de volver a tipos reales negativos con una economía sobrecalentada. Ahí lo tenéis, la parte en verde. La parte en verde es cuando los Fed Funds están por abajo de la inflación, es decir, tenemos tipos reales negativos. Y la red zone es lo contrario, tipos reales positivos, cuando los Fed Funds están por encima de la inflación, ¿verdad? Bueno, Arthur Burns, años 70, la década de los 70, cometió el error con una economía que tenía pleno empleo, con una economía que tenía el PIB sobrecalentado, como está ahora mismo Estados Unidos, además con construcción, con crédito. Ahora mismo Estados Unidos está en una economía muy sobrecalentada y puede hacer un error muy grande a día de hoy Jerome Powell, similar al que cometió Arthur Burns. Ahí lo tenéis en verde, que es recortar los tipos y ponerlos de nuevo por debajo de la tasa de inflación. Es decir, volver a tipos reales negativos, porque esto podría impulsar nuevamente la inflación y que suceda lo que pasó ya en la década de los 70, que es tener varias olas de inflación. Varias olas. Ahora estamos en un proceso de inflación, pero ese error de política monetaria podía de nuevo volver a disparar los precios. O que de verdad Powell tenga cierta independencia y no ponga los tipos de interés por debajo de la inflación. Es decir, que haga lo que hizo Paul Volcker, que lo tenemos en rojo, ¿verdad? Que es mantener los tipos reales durante mucho tiempo para enfriar la economía. Una economía, no recordéis, conocimos ya el dato de PIB, el dato de empleo, está muy sobrecalentada. Así que será clave en la próxima reunión de la Reserva Federal ver si Jerome Powell va a tomar el camino de Arthur Burns, en verde, error rotundo, un error histórico, o va a tomar el camino de Paul Volcker, que fue el que consiguió estabilizar el dólar y acabar con la inflación. Eso sí, a costa de una recesión gorda, pero estabilizar el dólar, que es el mandato primario de la Reserva Federal. ¿Vosotros qué pensáis? Os lo dejo para la pregunta. ¿John Powell cogerá la chaqueta de Volcker o la de Arthur Burns? Ahí lo dejo para que comentéis, como siempre os leo. Vamos con la siguiente diapositiva, seguimos avanzando, esta sección macro. Fijaros, ¿y por qué es tan importante? Porque ahora mismo estamos con un efecto de riqueza incluso muy por encima de la década de los 70. El efecto de riqueza es el valor de los activos, ya sabéis, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Fijaos la comparación, o el nivel en que estamos a día de hoy. Esto es un gráfico de la Reserva Federal con el que estamos en la década de los 70, es decir, a día de hoy el efecto de riqueza, pues ese efecto, o sea, básicamente mide el valor de los activos, tanto financieros como reales. Es decir, por ejemplo, si tu vivienda ha subido mucho de precio, te da la sensación de que eres más rico, a pesar de que el activo real sigue siendo el mismo, sigue siendo una casa, ¿no? Pero el hecho de que haya subido de precio, pues te da la sensación de que eres más rico, a pesar de que pueda oscilar en un futuro y vaya a ir menos, te hace la sensación, el efecto de riqueza positivo. También el mercado bursátil, evidentemente, ¿no? Y ahora mismo tenemos al S&P 500 en máximos históricos, tenemos al Nasdaq, sector tecnológico, también máximos históricos. El Russell es verdad que un poquito, aún le queda un 20%, ¿no?, para allá máximos históricos, pero en general la bolsa estadounidense lo tenemos muy optimista, y el mercado de vivienda más lo mismo, a pesar de la subida de hipotecas tan fuerte, prácticamente no ha caído en precio, ¿no? Es decir, el efecto de riqueza está muy positivo. Esto lo que hace es pues incentivar el consumo y la inversión, y esto puede ser un factor inflacionista que puede ahondar más eso que es el efecto de riqueza en el error que puede cometer Powell si sigue los pasos de Arthur Burns, si vuelve a poner los tipos reales de la economía en terreno negativo. En ese caso, si cogemos con que el efecto de riqueza está muy por encima de la 70, es que puede, insisto, multiplicar el error que ya tomó el bono de Arthur Burns, una década, insisto, que hizo muchísimo daño a la economía estadounidense. No olvidéis que la década de los 70 fue cuando Nixon, aconsejado por Milton Friedman, rompió el patrón oro-dólar y ya impuso el patrón fiat, ¿no? Hágase en latín,
o esa moneda fiduciaria que no está respaldada por nada, o como decía Paul Krugman, respaldada solo por hombres armados, por el ejército del complejo militar de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, muy importante, insisto, es ver la próxima decisión de la Reserva Federal, porque marcará el devenir en el medio y largo plazo del dólar, ¿verdad? Si tenemos inflación o no, esto será clave también para las bolsas. Vamos con la tercera diapositiva, seguimos avanzando en la conexión macro. Fijaros, programa BTFP. ¿Sabéis? Esta ventanilla de descuento extraordinaria que creó la Reserva Federal este año para dar liquidez a los bancos, a precio facial, ¿verdad? En este sistema de repos, hemos explicado 1000 veces lo que es el BTFP, no voy a volver a entrar en ello, si no podéis ver programas donde ya lo hemos, en el canal de Trading Pro, lo tenemos muy bien explicado, pero la clave es, para que veáis cómo está en máximos históricos, me voy a poner en grande, cómo está en máximos, el volumen máximo récord, es decir, los bancos siguen acudiendo a esta ventanilla para pedir liquidez. ¿Por qué? Porque es un auténtico chollo. Bien, básicamente se pueden financiar poniendo como colateral los bonos, pero no a precio real, sino a precio nominal. Esto básicamente es un rescate que ha hecho la Reserva Federal a todo el sistema bancario, y además es curioso porque esta financiación estaba por debajo de lo que la propia Reserva Federal daba en la facilidad de depósito. Es decir, los bancos se financiaban en el BTFP y luego invertían en la facilidad de depósitos, es decir, en la propia Reserva Federal arbitraban. Esto es un cachondeo tremendo y ya ha decidido poner la Reserva Federal fin el 11 de marzo. El 11 de marzo se acabará este programa. Es verdad que los préstamos que se han pedido tendrán un año más de extensión, porque duran un año, pero ya no se concederán nuevos préstamos. 11 de marzo será crucial. También es importante escuchar a Powell, ver qué dice sobre esto, porque esto es una fuente de liquidez, y si esto acaba, vamos a ver si mantiene el QT, el Quantitative Tightening, la reducción de balance. En el caso de que mantenga QT y se acabe el BTFP y a la vez va a coincidir con el vaciamiento del repo inverso, va a haber problemas nuevamente de liquidez, con casi total seguridad. Así que es muy importante escuchar el instituto a Powell en las próximas reuniones, porque puede volver a haber ciertos eventos financieros, Sí, insisto, si no vuelve a los QE, que no lo descarto para nada. Vamos con la siguiente diapositiva, la cuarta. Ya hemos visto el BTFP, la importancia de la liquidez, ¿verdad? Vamos a pasar, insisto, a la siguiente diapositiva. Aquí lo tenéis. Fijaros también, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Esta gráfica también, pues la hemos encontrado el fin de semana y creo que es muy interesante. Bueno, la hemos analizado ya, la de Bitcoin High Rate, así que vamos a ir a la siguiente, porque esta ya la ha estado analizando antes Álvaro en la parte de criptotendencias. Así que vamos a volver a Plató y vamos a poner la siguiente de las diapositivas. Y seguimos avanzando en esta conexión macro, insisto, ya centrados más en la liquidez. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Recordar que hoy, o que ahora vamos a anunciar el ganador del libro, pero vamos a poner la siguiente en pantalla, a ver si la tenemos aquí. Esta sí va a ser, a ver, vamos a ponerla en grande, y vamos a ponerla en grande, aquí si lo tenéis. Fijaros que esta sí, que importante también el déficit que tiene el gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo, ahí lo ponéis, estamos en época de auge, fijaos ahora mismo con un 7% de déficit. Es verdad que el COVID, evidentemente, por circunstancias extraordinarias y exógenas al ciclo económico, tuvimos más en 2008, en la crisis financiera, 1,6. A lo que voy, tenemos, y lo hemos comentado antes, preempleo, ahora mismo, en la economía estadounidense hay preempleo, es que se dice pronto, tenemos un PIB que el año pasado creció en términos reales más del 3%, por lo tanto, una economía que está carburando. Tenemos la construcción, ¿verdad? Prácticamente en máximos, el crédito se está volviendo a dar, es decir, el ciclo de endeudamiento se está iniciando nuevamente. Tenemos también existencias en récord. ¿Qué justificación tenemos a día de hoy de estar con estos déficits? Además, con una inflación que aún no está controlada. ¿Conocéis alguna justificación? ¿Me podéis dar la solución a esta pregunta? Insisto, quiero haceros, esto ya más para debatir con vosotros a qué se debe este déficit y cómo hemos perdido el respeto a la deuda o qué ha sucedido. Yo creo que el COVID ha traumatizado también a los economistas, que parece, insisto, que está empezando a ver bueno tener déficits estructurales, aunque tengamos épocas de auge. Esto es el keynesianismo mal entendido. Siempre digo que el economista más peligroso es el keynesiano que no ha leído a Keynes, porque Keynes estaría revolviéndose en su tumba si viera esto, ¿no? En un ciclo de sobrecalentamiento económico, estar con déficits. Keynes decía que cuando estábamos en recesión económica sí que teníamos que, siempre que hubiera recursos ociosos, aumentar el gasto público para equilibrar ese déficit privado, pero que cuando estamos en época de auge se tenía que reducir el gasto público para tener superávits y volver a equilibrar la deuda.
no es tener déficit estructural, es decir, el déficit tanto cuando estemos en época de auge y conversión, no, eso nunca lo dijo Keynes y es lo que está haciendo ahora mismo el político, el economista, bueno, el político actual, apoyado por los economistas mainstream que suelen hablar mucho en los grandes foros, por ejemplo el de Davos, el Foro Económico Mundial, y ese tipo, el simposio de Jackson Hole, este tipo de statu quo de los grandes economistas, ¿verdad?, que hay a día de hoy. Una auténtica barbaridad. Yo no tengo justificación y hoy ya hemos comentado la importancia de los QRA, esa financiación del Tesoro. Vamos a ver este año 2024 en qué queda la cosa, pero siendo año electoral no creo que baje el 7% y es una auténtica barbaridad. Esto va a hacer mucho daño al dólar en medio de largo plazo, no me cabe ninguna duda, es invisible a corto plazo, no estamos dando cuenta de la degradación a confianza, pero a medio y largo plazo esto que estamos viendo a día de hoy va a suponer un cambio en la hegemonía desde el punto de vista monetario del mundo. Y vamos ya con la última de las diapositivas y con esto ya acabamos la conexión macro. Vamos a poner en grande, ahora sí. Y luego anunciamos, como digo, el ganador del libro, pero vamos a comentar también, como digo, este es el gasto, el coste financiero que tiene ahora mismo Estados Unidos, los pagos de intereses. Una auténtica barbaridad, ya es la tercera parte del presupuesto estatal, por encima del ejército, solo por detrás de la seguridad social y los Medicaid, los programas de sanidad. Luego ya está el coste financiero, los repagos de intereses, para que luego digan que la deuda no importa. Hay muchos economistas que hablan que todos los bonos que tiene la Reserva Federal se podían reestructurar y emitir un gran bono a 100 años a tipo cero. A mí me parece una barbaridad, porque eso es señoreaje puro, es como imprimir dinero. Bien, pero es que hay que tomar una solución porque cada vez le cuesta más a Estados Unidos repagar sus intereses, ¿verdad? Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, que la Reserva Federal acabe bajando tipos, acabe imprimiendo tipos, no para fomentar la actividad económica, purgar las malas inversiones que hay en la economía, no, simplemente para ayudar a que pueda subsistir un gobierno tremendamente endeudado que cada vez tiene que pagar más por los intereses de propia deuda. La deuda no se paga, pero los intereses sí, y ese es el problema, que cada vez cuestan más. Y cada vez hay más parte del presupuesto que tiene que ir dedicado al repago de intereses, y esto es muy problemmático. Fijaros cómo está llegando a tiempo récord y se calcula que en 2030 va a ser ya la segunda partida, por encima de la salud. Simplemente el coste de la deuda, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y evidentemente en la economía no existen comidas gratis, no existe el buffet gratis. ¿Esto lo pagarán? ¿Quién? Nuestros hijos y nuestros nietos. El egoísmo intergeneracional que le llamo yo. Bueno, con esto cerramos la conexión macro.